¿Ya entramos otra vez? Ok, bueno, entonces no sé si tengan algún otro comentario para cerrar las clases, bueno, la clase de hoy, con lo que falte me refiero. Yo, profesora, Dígame. pues yo la verdad, hablo por mí. A mí me cuesta mucho trabajo todo lo de la tecnología, o sea, pero sí lo he estado practicando, incluso ahorita me siento satisfecha porque, por ejemplo, de los cuadros me costaba mucho trabajo y ahorita que los hice, sí me tardé tiempo, porque sí me tardé en estar, porque luego a veces le agregaba otro cuadro y se desajustaba las letras, o sea, me costó, pero le estaba diciendo eso a mi hijo que me dio, que me dijo nada más mi hija cómo hacerlo y sí aprendí. Entonces, eso me sirve de, como dice, a veces ciertas exigencias, porque pues yo la verdad, honestamente, en mi tiempo no llevamos nunca computación, o sea, No, no, pues y todo lo que he ido yo, aprendiendo pues, ha sido sobre la marcha, con los cursos que he hecho claro. y eso me da gusto porque, por ejemplo, de la plataforma también ese día me costó de veras mucho trabajo subir la tarea y no estaba mi hija para que me ayudara, pero tanto le estuve insistiendo que a fin de cuentas la subí y a pesar de que me puso, o sea, que decía retardado, o sea, no me importa porque me dio gusto que sí la pude subir yo sola, sin estar con ayuda. Y entonces eso me hace, como dice, mejorar. Y yo estoy consciente que tengo que tomar un curso de actualización para mejorar, porque sí me cuesta trabajo todo este tipo de tecnología nueva que no manejé en mi tiempo y que a Claro. pesar de que he tomado muchos cursos, no es lo mismo de como ahorita las plataformas, el Sí, yo sistema sé. Zoom, todo ese tipo de cosas. Entonces me da gusto que poco a poco lo voy aprendiendo. Qué bueno, licenciada Gaby. Sí, digo, a mí también me costó trabajo, no crean que yo nací sabiendo todo esto y fue a puro error, ¿eh? O sea, a puro tope. Entonces, así es cuando mejor se aprende, pero yo creo que aquí nada más es la actitud, ¿no? Entonces, lo bueno es que todas tienen actitud y humildad, que eso es básico, ¿no? Para saber aprender y entender en qué nos equivocamos. Pero si están negadas, me refiero a, en general, las mujeres o los hombres, a que no, yo estoy bien y por qué eso así, si toda la vida he llevado esta forma, o sea, pues ni modo, las cosas van cambiando y o te adaptas o te mueres, así va en las empresas, ¿no? Entonces, pues mejor tomarlo de la mejor forma, ¿no? Y con humildad, ponerse a aprender, ponerse a investigar, como reconozco de la licenciada Esther, que híjole, le costó, y estoy segura que hasta chillaras, ¿eh? Porque estaba, digo, verdaderamente frustrada, porque es que, y sabiéndolo hacer, sin embargo, lo ha sacado adelante y lo sacó. A pesar de ella misma, lo sacó. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues nada más hay que empeñarse, ¿no? Un poquito. Ok, La verdad, bueno, perdón, licenciada, la verdad es que sí, estoy muy agradecida con usted porque tuvo la paciencia para enseñarme. La verdad a mí me costó mucho trabajo. La primera vez, ya ve que se lo mandé despuesito, como a las 10:30, lo hice yo sola y yo también, igual que Gaby, me sentía así como que, ay, sí, ya supe, ¿no? Pero la siguiente semana, no, para mí fue el caos, porque hasta fui a un café internet, el señor tampoco pudo, o sea, no, aparte. no, fue algo así. Y la verdad, pues, ya ve que incluso, discúlpeme por tanta molestia, pero es que no puedo, y a mí como que me presionaba el tiempo, porque ya tenía el Claro, tiempo para entregarlo. Pero yo sí le agradezco su paciencia y la verdad haberme enseñado a hacerlo. no de nada que agradecerte, Estercita. Y paciente no soy, ¿qué creen? Es mi peor defecto. Soy muy impaciente. Pues Soy muy, conmigo tuvo paciencia. y soy muy mala con la paciencia, lo reconozco. Pero estoy trabajando en eso, se los prometo. No, sí, sí. Bueno, Muchas pues nada, gracias. entonces, no, al contrario, continuamos, vamos a cerrar esta clase. Por favor, anótenlo ahora en donde lo anotan para que no se les olvide. No dejen su tarea. Lo que le pasó a Gaby fue eso. No dejen la tarea hasta el último día del domingo, porque las plataformas se bloquean. Si no es por la universidad, es por todas las universidades que están haciendo lo mismo que ustedes. Entonces, por eso se bloquean y no pueden subir sus tareas. No lo dejen, háganlo mañana, háganlo, pues he pasado mañana, pero no lo dejen hasta el último día. Es la invitación nada más para que no tengan problemas. ¿Sí?
Ok, entonces, ¿alguien tenga alguna duda de las entregas o de cómo voy a calificar la escala? No, No, maestra. maestra. ¿No? Ok, entonces nada más termino con la unidad 9. Ay, que es una de las más... No, está chiquita. Y ya se van a descansar. Ok, bueno, la última unidad es, yo creo que la que conocen más, porque pues finalmente están en contacto directo con el consumo sanitario y es consumismo en salud hospitalaria, ¿no? Entonces, ¿qué es el consumismo sanitario? Tenemos que ubicar una interacción de compra de un servicio por parte de un paciente y una oferta de servicio por parte de una institución clínica o por parte de un especialista en salud, que en este caso son ustedes. Aquí lo importante a detectar es qué elementos son o influyen tanto en la compra y en el consumo del servicio como en la venta u oferta del servicio. ¿Y cuáles son estos elementos? Pues el trato, la comunicación y la forma en que ustedes venden el servicio, que siempre tiene que ser, se sugiere, sea personalizado y respetuoso. Todo el tiempo, ¿sí? Porque no somos iguales, ni ustedes ni ellos como pacientes, y entonces tenemos que adecuarnos a lo que tienen que recibir y cómo lo van a recibir. Por eso es importante tener esta oportunidad de atención brindando personalización y respeto por su paciente y por la institución a la que pertenecen. Así sea la más cara, la más barata, la más corrupta, la más lo que sea, es su institución y como cualquier empresa nos da de comer, ¿no? Entonces yo creo que es importante también valorar este elemento de su administración. Ahora, ¿qué es importante entender del consumo sanitario? Primero hay que entender que hay un cliente, ¿sí? Que hay un consumidor primario. ¿Alguien abrió micrófono? ¿No? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces el consumidor Sí. primario, ¿sí? El consumidor primario es aquel que usa directamente el servicio. Puede ser un niño, puede ser un adulto mayor, una mujer, un hombre, ¿sí? Pero los consumen directamente, los usan el servicio, es consumidor primario. El consumidor secundario, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando un grupo o una institución compra el servicio. Por ejemplo, una empresa compra el servicio sanitario para todos sus colaboradores. Ese sería un consumidor secundario o aquella persona que acompaña al consumidor primario para consumir el servicio. Por ejemplo, familiares, ¿sí? Empresas, ajá, algún otro tipo de persona o institución que influya en el consumo del consumidor primario del servicio. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, una institución de derechohabiencia, estos son también consumidores finales, ¿ok? Entonces, este tipo de derechohabientes del seguro, del ISSSTE, del ISEMIM, ¿no? Que son principales también consumidores primarios y secundarios, también hay que adecuarles la forma de brindarles el servicio. Me decían hace rato, pacientes o colaboradores sindicalizados. Bueno, estos sindicalizados, yo he escuchado que uno se siente no, pues, el top, ¿no? O sea, los tienes que atender rapidísimo y bien, porque son sindicalizados. Y cuidado, si no te acusan, ¿no? O al revés, pueden ser bastante comprensivos en la forma en que van a consumir el servicio. Entonces, también en este tipo de consumidores tienen que adecuar el servicio, ¿ok? ¿Qué es derechohabiencia? Pues tanto al cotizante de la Seguridad Social, que es el trabajador, como a los beneficiarios. Me imagino que ustedes están, bueno, con su familia, son también derechohabientes del lugar de donde trabajan. O sea, si trabajaron 10 años en el ISSSTE, pues sus hijos, ¿no? O jubilándose, tienen derecho a la pensión, no lo sé. También forman parte del consumidor de servicio, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la actitud hacia el consumo? En términos sanitarios, el consumo se refiere a la utilización de servicios, pero también es importante conocer cómo reciben ese servicio. Esa es la actitud. Ajá. Lo que estamos platicando ahorita, que hay pacientes pues muy cariñosos o que necesitan mucho apapacho, pero hay otros que no, que nada más quieren ser curados y adiós, no te vuelven a ver. Son diferentes actitudes hacia el consumo. Uh-huh. ¿Qué es el consumismo? El consumismo es, hablando de este concepto, se refiere a todos los consumos de servicio de acuerdo a los gustos y necesidades de cada paciente, ¿sí?
Entonces, entendamos también un concepto que se relaciona con el consumismo sanitario, que es la seguridad social. No es lo mismo aquellas personas que tienen de seguro médico por parte de alguna institución pública, a quienes no lo tenemos, que tenemos que pagar por alguna consulta de odontología, de pediatría, de optometría o de lo que sea, porque no somos derechohabientes. Entonces, igualmente el consumo sanitario es diferente de acuerdo a su derechohabiencia o de acuerdo al consumo privado que hagan, ¿sí? Ok. El consumerismo, ¿qué significa? Es la manera de vender el servicio bajo una estructura legal. Es decir, cuando el consumidor se concibe como un sujeto portador de determinados derechos que deben ser respetados. Lo que les decía al principio de la clase, hay un como decálogo del paciente, además de ser curado únicamente. O sea, tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Entonces, el consumerismo en salud ubica al paciente no solamente como consumidor, sino como un ente que consumera, o sea, que pertenece a un conjunto de normas para poder aprovechar el servicio sanitario de la mejor forma, ¿ok? Entonces, ¿qué significa uno contra otro? Fíjense, aquí está una tablita bastante explícita de Mercadotecnia en Salud, es un libro de Priego Álvarez, si lo pueden consultar es bastante completo en su área. Y para la maestría les va a servir bastante, ¿no? Entonces, consumismo ve al paciente, al paciente como un sujeto pasivo, o sea, que nada más recibe la curación, la recuperación y bye. No hace nada. Por eso es pasivo. Pero el consumerismo no, el consumerismo lo ve como cliente y por lo tanto tiene la facultad de activar el servicio o de participar en el aprovechamiento del servicio, no solamente como receptor nada más, sino también como colaborador del consumo de servicio que está haciendo. ¿Sale? El enfoque que tiene el consumismo es que el paciente a veces, desgraciadamente, puede ser manipulado porque es pasivo. Todo el tiempo le tiene que creer al médico y nada más, ¿no? No hay otra autoridad en la cual confiar. En el consumerismo no. En el consumerismo, como tiene derechos, tiene la obligación también de hacerlos valer informándose, capacitándose en la forma en que va a consumir su servicio. Por eso es cliente. El propósito del consumismo es ejercer una permanente agresión para que se consuman productos sanitarios que anteriormente no se consumían o para que aumente su demanda. O sea, por ejemplo, el obligar al paciente a comprar medicina en determinado lugar o a asistir a un laboratorio y hacerse exámenes que ni necesita, pero como es pasivo, pues le cree todo al médico o a la enfermera, ¿no? Y eso no es ético, pero sin embargo sucede, sobre todo en México. El consumerismo, no, el consumerismo hay que respetar los derechos del paciente y su rol como como colaborador de consumir el servicio, ¿sí? Y por último, el mecanismo que sigue el consumismo es como aplicar solamente lo que estudiaron en la universidad a la recuperación del paciente y ya. En el consumerismo no. El consumerismo tenemos que utilizar la difusión de los derechos humanos, hacer conocedor al paciente de qué derechos tiene como paciente, como individuo, como ciudadano, como ente de consumo sanitario, para que bajo ese conocimiento de lo que es en el rol, en la interacción de servicio, sepa a qué tiene derecho y a qué no tiene derecho. Entonces, fíjense, en el consumerismo, si fueran consumeristas sus pacientes, ustedes estarían 100% protegidas, porque sabría el paciente perfecto a qué tiene derecho y a qué no tiene ni siquiera por qué decirle a la enfermera o al médico o quejarse, porque está entendiendo y está en comunicación y aparte aprendió a lo que puede acceder en el servicio sanitario que está comprando, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿sus pacientes son pacientes o son consumeristas? Son clientes. Si son pacientes, yo las invito a que desarrollen estrategias para volverlos clientes, no pacientes, ¿sí? Así se van a ver más protegidas ustedes. Maestra, Dígame. a ver, una pregunta. Yo, o sea, cuando lo leí, que nos dejó la tarea, yo lo tomaba como que consumismo podía ser el servicio público y el consumerismo sería el privado. Exactamente. Muy bien. ¿No? Gracias, Fabiola. Porque en el consumismo, o sea, Ajá. nosotros lo podemos tomar
Por ejemplo, una Ajá, estrategia que era de nosotros en Prospera, que ajá, obligábamos a la gente a acudir ajá. porque era pues algo que se les daba y ellos tenían que retribuirlo dándonos productividad a nosotros. Ujú. Así es, qué bueno, mira, qué bueno que lo comprendió. Exactamente, es eso. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque ustedes son servidoras públicas, yo Ajá. pensaría que debería ser al revés. Sí, Este, hay más clientes en el sector privado porque lo tienen que pagar y tienen que informarse bien ajá. a qué tienen derecho y a qué no. Y en el sector público no. Es bien concha, ¿no? Acomodarse en lo que diga la médica o el médico o la enfermera, etcétera, y no preocuparse por si es verdad o, si, o a qué otras cosas tengo derecho o qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, ese es un muy, muy buen ejemplo. Incluso lo puede poner en la tarea, doctora, porque es Sí. muy bueno. Vale la pena compartirlo. Eh, el uso, el consumerismo en el sector privado y el consumismo en el sector público. ¿Okay? Sí. Yo creo que ahorita que están estudiando una maestría, por favor hagan que sus pacientes sean clientes. ¿Sí? Si no es por conveniencia, por lo menos por protección de ustedes, ¿no? Sí, De maestra. ellos también, pero bueno, finalmente de ustedes. Muy bien, doctora, muy, muy bien. Ok, ven, pero Gracias. digo que yo no sé por qué hasta que tengo que hablar. Bueno, consumamos, continuemos. Aquí está. Bueno, los derechos del consumidor sanitario. Existe una Comisión Nacional de Derechos Humanos que todos a veces no nos encanta tanto porque a veces creemos que es bastante imparcial, digo más bien parcial, pero finalmente como parte de los derechos humanos el paciente nace libre e igual en dignidad y derechos. Entonces, es importante que ustedes como especialistas en salud siempre tengan en mente este derecho inalienable de los pacientes. Ajá. Las leyes mexicanas protegen a todos los individuos, sean pacientes o sean clientes, de cualquier producto o servicio en la Constitución mexicana, en el artículo 4, en el artículo 4, ese es el principal que habla de los servicios de salud. Ahí si quieren después consultar la Constitución mexicana que nos encomendaron a aprendernos en la primaria, ahí está en el cuarto. No debe existir discriminación ni entre las demandas de atención, sean estos enfermos o enfermedades infectocontagiosas como el SIDA, o pertenecientes a minorías étnicas, religiosas, etcétera. O sea que ahorita este artículo debería ser súper utilizado por el COVID, ¿no? Que desgraciadamente hay médicos y enfermeras que por ser pacientes COVID no los atienden. ¿Sí? Ahí están violando un artículo de la Constitución. Y finalmente existe una carta, la voy a Maestra, poner más grande. maestra, ¿Qué pasó, Lupita? Dígame. maestra, a mí me pasó con con otra odontóloga, Ajá, eh, bueno, de un hospital. Ella la invitaron, iban a acreditar el servicio se llama servicio el SAI, ¿cómo es servicios intrahospitalarios? Ahí tenemos una rama que atendemos a pacientes con SIDA. Tuvieron que conseguir y traer otra odontóloga de otra jurisdicción porque la odontóloga que estaba ahí no quiso no quiso estar en el servicio y no quiso atender a los pacientes con SIDA, doctor, maestra. ¿Sí? ¿en serio? Pero como le digo, como son sindicalizados, pues no puede uno hacer nada. Dijo no y se montó en su macho, como dicen Y el vulgarmente. sindicato la protege. Ujú. Exactamente. Y tuvieron que traer a otro odontóloga para trabajar ese servicio. Y que es muy buena, muy buen recurso esta muchacha que trajeron. Pero sí, así dijo, y no, y no, y no. Qué bárbaros. Bueno, ojalá y que cuando terminen el posgrado estén en el puesto que determine si este tipo de personas están o no en una institución para que, out, o sea, no tienen por qué estar ahí. O sea, ¿cómo es posible que a estas alturas del siglo y con su formación tengan miedo de contagiarse si no hay de esta enfermedad con las debidas precauciones? Digo, yo creo que es hasta ilógico. ¿Cómo es posible que haya especialistas de la salud que todavía crean eso, ¿no? De una enfermedad así. Pero bueno, ni hablar. Y cerramos con la Carta General, gracias Lupita por su participación, de los derechos generales de los pacientes. Hay 5 principales, ¿sí? El de recibir atención médica adecuada,
recibir trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Esto es bien importante, por favor. No hay que manipular a los pacientes. Yo creo que la información los tranquiliza mucho. Ajá. El no saber qué está pasando con su paciente o si tienen una enfermedad mortal o no, digo, yo sé que hay mentiras piadosas, pero en salud no aplican, ¿sí? Hay que siempre ser claras. Y otorgar o no su consentimiento válidamente e informado. Sí les platiqué, ¿no? Que tuve en esa misma materia cuando todavía la dábamos presencial, hubo una alumna que me platicó que a ella le pasó, o sea, siendo especialista en salud, no me acuerdo si era enfermera o era médico, pero ella se embarazó y cuando iba a tener a su bebé, creo que fue en el IMSS, el doctor que la atendió, no la atendió correctamente y abortó, y aparte se entró en sepsia la señora. Y después ya afortunadamente la subieron medio tratar y no le informaron que había perdido al bebé. Entonces ya pasó el tiempo, pero no le informaron ni siquiera en 2 días, no, o sea, pasó como un mes en el hospital y nunca nadie le informó que había perdido a su bebé y que aparte la tuvieron que operar, obviamente quitarle la matriz, porque tuvo un problema de sepsis o sepsia, bueno, toda esta contaminación que se da por una mala práctica, y ella no autorizó nada. Entonces, fíjense a qué nivel se da. Si a los mismos médicos les pasa, a los pobres pacientes, lo que no les ha de pasar por no tenerles la comunicación adecuada y sobre todo el último derecho de otorgarles el consentimiento, que ellos nos otorguen el consentimiento sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, estos son los 5 principales derechos de los pacientes y que deben estar, ¿en dónde? En el consumerismo, más que en el consumismo. ¿Sale? ¿Alguna duda, chicas, doctoras, licenciadas? No. ¿No? Ok. No. Bueno, entonces, si quieren, pueden poner sus ejemplos que trabajaron, les pedí que a mano, ya no pude compartir ahorita con quisiera que descansaran tantito porque se ven bastante agotadas. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. La próxima clase, por favor, sí, ahora sí va a ser en serio, disculpen porque yo me confundí, yo pensé que era hoy la última clase, pero ya el licenciado Alfredo me comentó que no, que es el próximo lunes. Entonces, recuerden, la tarea es para el domingo antes de las 2. Ahorita voy a hacer el cambio en plataforma y de una vez voy también a hacer el registro de sus calificaciones con las debidas adecuaciones que les dije, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿algún comentario, petición, queja, duda? ¿No? No, maestra. ¿Todo bien? ¿Ya fluyó? Ya hay relax. Ya, ¿verdad? Ya se cambió el ambiente. Ay, qué felicidad, qué alegría, ¿eh? Ok. Muchas gracias por su paciencia. Ustedes sí la tienen, me la ganan, la verdad. Y por la oportunidad que me dieron de conocerlas. Ojalá y no sea la última, pero si lo es, en mí siempre van a tener a un apoyo de alguna forma. Tienen mi correo, tienen mi teléfono también. Entonces, antes que profesionales somos mujeres y las mujeres hay que ayudarnos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Sí, maestra, muchas gracias. Gracias, maestra. En puntito para empezar y gracias. que se liberen rápido de calificaciones, ¿va? Muchas Sí, gracias, maestra. licenciada. Gracias y buenas por noches a todo. todas. Buenas noches a todas, ahora sí. Buenas noches. Gracias. Buenas Que noches, descanse. maestra. Hasta luego y muchas Muy gracias. bien, hasta luego. Que Nada, descanse hasta bien. luego, Bye. Hasta luego gracias. a todas. Buenas Hasta luego. noches. Bye. Hasta Buenas luego. Buenas noches a todas.